Nunca debí haber comprado ese portátil. Arruinó por completo mi vida. Todo comenzó una noche de navegación tardía, de esas en las que uno termina vagando por sitios oscuros de Internet, donde se vende de todo, cosas que suenan extrañas y peligrosamente tentadoras. Allí puedes encontrar prácticamente cualquier cosa imaginable, desde lo legal hasta lo ilegal, y todo lo que existe entre ambos extremos. Fue entonces cuando lo vi. Un anuncio aparentemente inofensivo, perdido entre artículos mucho más sospechosos. Un portátil viejo, perfecto para restaurar, casi sin daños, completamente funcional, decía el anuncio. Siempre me ha apasionado la tecnología y estoy en busca constante de nuevos proyectos. Aquel portátil parecía una oportunidad imposible de ignorar. Lo único que me hizo dudar fue que el vendedor tenía muy pocas reseñas y además eran vagas, difíciles de verificar, pero el precio era tan bajo que pensé que valía la pena el riesgo. Cuando hice clic en comprar ahora, sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Necesitaba distraerme y ese portátil parecía el proyecto perfecto. Cuando por fin llegó, se veía algo desgastado, pero tenía cierto encanto antiguo. Limpié el polvo, lo conecté y lo encendí. La pantalla parpadeó y se iluminó, mostrando algunos archivos inofensivos, documentos viejos, música y algunas aplicaciones. Pero había uno que destacaba, nunca abierto, con un nombre en rojo intenso. Dudé. Mi dedo quedó suspendido sobre el ratón. La curiosidad me devoraba. Seguramente era una broma del dueño anterior. Soy un hacker con experiencia. Claro que podía manejar un simple archivo. Respiré hondo y hice clic. De inmediato la pantalla se llenó de interferencias. Un sonido agudo y perturbador rompió el silencio, helándome la sangre. Quise cerrar el portátil, pero no pude apartar la mirada. Un vídeo apareció, oscuro y sombrío. Una figura extraña estaba frente a una vela titilante, murmurando en un idioma que no entendía. Su voz era grave, inquietante. De repente giró la cabeza directamente hacia la cámara. Sus ojos hundidos parecían atravesarme. El vídeo se detuvo bruscamente, dejando un silencio aterrador. Cerré el portátil, un poco inquieto, pero sin entrar en pánico. Es solo un vídeo, me dije, nada más. Pero no tenía idea de que lo peor apenas comenzaba. A la mañana siguiente desperté con una avalancha de notificaciones. Mis redes sociales estaban llenas de mensajes extraños. Personas con las que no hablaba desde hacía años me llamaban, me enviaban correos y mensajes sin parar. Confundido, traté de entender qué estaba pasando. Entonces un viejo amigo me llamó. Su voz temblaba. Preguntó: «Acabo de recibir un vídeo tuyo, intentando suicidarte». Me quedé helado. «Te lo envío ahora mismo», dijo. El correo llegó. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí el vídeo. Era una grabación borrosa de mí en la sala, de pie bajo una soga. Miré horrorizado cómo yo estaba a punto de quitarse la vida. No recordaba nada de eso. Nunca hice algo así. ¿Cómo era posible? En ese momento sonó el timbre. Luego, golpes fuertes en la puerta. Mi estómago se encogió. ¿La policía? ¿Alguien había denunciado el vídeo? Respiré hondo y abrí. Pero no era la policía. Era mi novia, Estela. Tenía el rímel corrido por el llanto, pero sus ojos ardían de rabia. Sin decir una palabra, se abalanzó sobre mí y me empujó contra el sofá. Antes de que pudiera reaccionar, se quitó el zapato y comenzó a golpearme. «Estela, espera, puedo explicarlo», suplicaba. «Ese vídeo es falso». Se detuvo, jadeando, y sacó su teléfono. «Entonces, explica esto», dijo con frialdad. Otro vídeo. Esta vez era yo en una playa con otra mujer. Reíamos.
Ella estaba sentada sobre mis piernas. Las lágrimas corrían por el rostro de Estela. ¿También vas a decir que esto es falso?, preguntó con la voz quebrada. Me quedé mirando la pantalla, atónito. No reconocía a esa mujer. Nunca había estado en esa playa. Nada tenía sentido. Antes de que pudiera decir algo, Estela me lanzó el zapato y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé allí, en shock. El teléfono volvió a sonar. Eran mis padres. Decían haber visto una noticia donde yo aparecía arrestado tras un accidente por conducir ebrio. Incluso había imágenes mías en prisión. ¿Cómo podía ser eso posible? Pasé horas tratando de tranquilizar a todos, asegurándoles que estaba bien, que todo era una broma enfermiza. Pero, ¿realmente lo era? Miré el portátil. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Con el corazón acelerado lo abrí de nuevo. La pantalla se encendió. Todos los archivos habían desaparecido. Solo quedaban dos, el original y uno nuevo llamado Víctima. Con manos temblorosas lo abrí. Apareció una larga lista, fotos, nombres de usuario de la web oscura, probablemente todos muertos. Mi sangre se heló al ver mi nombre. Era la víctima número 178. Estado en proceso. Abrí mi carpeta. Había fotos mías e información que solo alguien que me hubiera estado vigilando podría conocer. También reconocí otros nombres, personas que solían aparecer en foros que yo visitaba y que de repente habían desaparecido. Ahora entendía por qué. Y sabía que yo podía ser el siguiente. El miedo me invadió. Cerré el portátil de golpe, lo tomé y salí corriendo. Conduje durante horas hasta un vertedero aislado. Lo lancé al suelo y lo aplasté varias veces con el coche, hasta asegurarme de que estaba completamente destruido. Por primera vez en días sentí alivio, pero duró poco. Cuando regresé a casa, la sangre se me heló. El portátil estaba sobre la mesa, como si nunca se hubiera ido. Un frío recorrió mi espalda. Me quedé inmóvil. Sabía que esto era algo mucho más grande y tenía que enfrentarlo. Comencé a investigar en foros sobre fenómenos paranormales y obsesiones digitales. Entre cientos de publicaciones, una llamó mi atención: el portátil maldito. El autor contaba una historia casi idéntica a la mía. Después de comprar un portátil en la web oscura, empezó a recibir vídeos y mensajes aterradores. Su consejo era simple: enfrentarlo o realizar un ritual de purificación. Seguí investigando. Encontré rituales con sal, velas y conjuros. Reuní todo. Me sentía ridículo, pero desesperado. Esa noche, en una habitación oscura, preparé el ritual. Encendí velas, tracé un círculo de sal y me situé en el centro. Comencé a recitar: Espíritus del mundo digital, los invoco, detengan este tormento. Al principio nada ocurrió. Suspiré aliviado, pero entonces el portátil comenzó a parpadear violentamente. La figura del vídeo apareció de nuevo, más clara que antes. Las luces se apagaron. La habitación quedó en completa oscuridad. Incluso la luz de las velas desapareció. Y entonces sentí algo detrás de mí. Un aliento frío rozó mi nuca. Una voz susurró: Tú me has invitado, Anthony. Sabía que no podía entrar en el círculo de sal, pero su presencia era insoportable. ¿Qué quieres?, grité. Se acercó, su rostro deformado. Abriste la puerta y debes pagar el precio. Temblaba, pero me mantuve firme. Me niego, no soy tu víctima. Grité el conjuro con todas mis fuerzas. La temperatura cayó en picado, todo comenzó a girar.
Era una lucha entre su voluntad y la mía. La entidad rugió. El portátil parpadeaba frenéticamente y de repente todo quedó en negro. Segundos después la electricidad volvió. El portátil había desaparecido. Completamente. Por fin se había ido de mi vida. Después de ese día cambié todos mis dispositivos, eliminé todas mis cuentas y creé nuevas. No quería dejar ningún rastro. Han pasado más de 3 meses, no he vuelto a entrar en la web oscura. Incluso logré reconciliarme con Estela, de alguna manera. Pero un día, durante un viaje, recibí un mensaje en mi teléfono. Adjunto. Había una sola carpeta. Mis manos comenzaron a temblar. El nombre aparecía en rojo intenso. No abrir.